Buen día, el día de hoy vengo a exponer el tema de las características para el diagnóstico de enfermedades multifactoriales. Muy bien, iniciemos definiendo lo que son las enfermedades multifactoriales. Estas, también llamadas complejas, son las enfermedades que son causadas por diversos factores. Estos son los factores genéticos y los factores ambientales, que van a ser aunados al estilo de vida que llevemos. Y la suma de estos nos va a provocar un rasgo o trastorno. Debemos de destacar que no van a presentar un patrón mendeliano. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver cómo es que el genoma va a interactuar con los factores ambientales. Y así es como se van a dar estas enfermedades. Bueno, ahora definamos lo que son los factores ambientales. Esto va a ser todo aquello que nos rodea y va a tener una repercusión o va a influir dentro de nuestra salud. Esto por la interacción dinámica que hay entre estos factores y nosotros, que van a favorecer la aparición de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Estos factores van a incluir el estrés, el abuso físico y mental, la exposición a toxinas, exposición a patógenos, exposición a radiación y a químicos. Y van a determinar un gran segmento de las enfermedades no hereditarias. Bueno, ¿cómo es que estos factores van a producir cambios en el material genético? Esto es debido en gran medida a la epigenética, ya que el individuo va a regular el DNA de una manera distinta. Y esto es debido a esta, porque los agentes ambientales van a influir en los genes y así en su funcionamiento. La epigenética va a ser dinámica y se va a ver modificada por los factores externos de manera o positiva o negativa. Esto es evidente con experimentos o estudios más bien que se han hecho con gemelos monocigotos que han sido separados al nacer, ya que cuentan con una misma genética, pero al ser estar en un diferente ambiente, van a tener una epigenética distinta. Bueno, podemos destacar que la herencia multifactorial va a tener una base poligénica. Esto quiere decir que el fenotipo va a estar influenciado por más de un gen. Y esta va a tener una predisposición a genotipos vulnerables a un fenómeno ambiental que lo van a hacer susceptible al mismo. La heredabilidad, que lo voy a mencionar más adelante, nos va a estimar la participación genética, es decir, qué cantidad de nuestros genes van a estar influenciados en una enfermedad. Y como ya lo mencioné, no se va a heredar de una manera mendeliana. Bueno, de estas enfermedades vamos a tener rasgos cualitativos y cuantitativos. En los rasgos cualitativos tenemos la agregación familiar, que va a ser la frecuencia de los familiares afectados en una población con herencia multifactorial. No significa que va a tener un componente genético. Y bueno, esto se va a medir dividiendo la prevalencia de los familiares afectados sobre la prevalencia poblacional en general. También tenemos la concordancia, que van a ser los individuos de una familia que van a tener la misma enfermedad, y la discordancia, que va a ser lo opuesto, cuando solo un individuo de la familia es afectado, que no hay más individuos. Ok. También vamos a contar con los rasgos cuantitativos. Tenemos primero la distribución normal,
que va a ser la curva de Gauss, lo siento. Es una representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos. Tenemos el rango normal, que va a ser establecido por la distribución normal. Dos desviaciones estándar arriba y abajo de la media. Y vamos a tener la agregación familiar cuantitativa, la cual va a ser un coeficiente de correlación. Cuando este nos va a dar como resultado 0, no va a tener correlación. Más 1 va a tener una correlación positiva perfecta y menos 1 una correlación negativa perfecta. Y tenemos la heredabilidad, que voy a hablar en un segundo. Y bueno, aquí está un ejemplo de la agregación familiar cualitativa. Y bueno, ¿qué es la heredabilidad entonces? La heredabilidad, como ya lo comenté, es la proporción de la varianza fenotípica que va a ser atribuida al genoma. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a medir esta? Bueno, si la influencia de la varianza fenotípica de la heredabilidad nos da igual a 0, nos va a decir que no va a tener ninguna influencia de genes. Pero si esta nos da igual a 1, nos va a decir que los genes van a ser totalmente responsables de esta varianza. ¿Y cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, yo puse aquí un pequeño ejemplo, que es que, por ejemplo, yo y mi hermano, él mide 20 centímetros más que yo. Y descubrimos que la heredabilidad de la estatura es de un 80%. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que esos 20 centímetros de diferencia van a estar dados en el 80% por la heredabilidad. Es decir, 16 centímetros van a ser consecuencia de la heredabilidad. ¿Y qué pasa con los otros 4 centímetros? Pues bueno, esos van a estar influidos por el ambiente y el estilo de vida que llevemos. Ok, ahora pasemos con la participación familiar. Los rasgos multifactoriales dentro de una familia van a ser determinados en parte por los genes y en parte por los factores ambientales. Esta parte genética se va a manifestar dependiendo de la cercanía del parentesco con la persona que posea un rasgo en específico. Y pues bueno, aquí tenemos una tablita que nos va a decir los grados de parentesco, los porcentajes de genes en común que se tienen con dicho pariente y los parientes que se tienen. Y aquí tenemos un árbol genealógico que nos muestra de forma un poco gráfica la manera en que se va a dar esta heredabilidad. Y también hay que destacar que dentro de una familia, en una gran cantidad de ocasiones, se va a compartir el mismo ambiente, así como los mismos hábitos. Por lo cual, esto también va a influir a la aparición de enfermedades. Y pues bueno, esto también en qué nos va a afectar, porque dependiendo de qué grado de enfermedad o qué frecuencia de enfermedad se encuentre en nuestra familia, va a ser el grado en el que esté afectando a cierto individuo. Como podemos ver aquí. Aquí tenemos dos tablitas donde nos muestra la incidencia poblacional. Bueno, esa es una curva de Gauss.
es la incidencia poblacional y aquí tenemos la incidencia familiar. ¿Esto qué nos dice? Que dentro de una familia va a haber más posibilidad de presentar un padecimiento. Y a su vez, esto va a generar que el padecimiento pueda tener una mayor severidad y se pueda ver más afectado, como aquí podemos ver con las malformaciones. Muy bien, ahora pasemos con la susceptibilidad. Las enfermedades poligénicas no van a seguir un patrón de herencia mendeliano. Y en ocasiones va a haber un gen principal que va a ser responsable de una enfermedad, que se va a comportar como una herencia dominante con penetrancia incompleta, como es en el caso del cáncer de mama hereditario. También la herencia multifactorial va a representa una interacción entre un conjunto de un genotipo y múltiples losis que van a elevar o disminuir la susceptibilidad de dicha enfermedad, que aunada a las exposiciones ambientales pueden desencadenar, acelerar o exacerbar una enfermedad. Y bueno, tenemos múltiples características que van a ser propias de las enfermedades multifactoriales, las cuales ya mencioné, pero hay que destacarlo. No van a ser trastornos monogénicos, ni van a tener una herencia mendeliana simple. Se va a contar con una agregación familiar y va a haber una mayor probabilidad de la enfermedad con un pariente cercano que la padezca. Va a ser más frecuente en parientes cercanos, como lo vimos, que va a haber más probabilidad de que tú padezcas la enfermedad si tu padre, tu hermano, la padece. Va a haber una predisposición a la enfermedad en parientes y los factores no genéticos van a tener un papel importante. Muy bien, entonces aquí vamos a tener algunos estudios que van a demostrar la participación de agentes genéticos dentro de nosotros y dentro de la enfermedad. Ahora voy a mencionar algunas de las enfermedades más comunes multifactoriales. Son estas que tenemos aquí y estas que podemos ver aquí van a ser mayormente genéticas, pero al verse, al interactuar con factores ambientales, van a tener una mayor susceptibilidad. Bueno, empezamos con la obesidad, en la cual todos sabemos que el sedentarismo, nuestro estilo de vida, la alimentación que llevemos, que sea una mala alimentación hipercalórica, elevada en grasas, azúcares, algunos medicamentos como lo son los antidepresivos, antiepilépticos, antipsicóticos y una mala calidad de alimentación nos va a provocar el sobrepeso y la obesidad. Pero también debemos de tener en cuenta que va a haber ciertos factores genéticos que van a estar relacionados con este padecimiento, que van a ser los genes relacionados con la leptina, el FTO, el MC4R, el KCTD15, el MTCH2, el NEGR1. Y pues bueno, aquí podemos ver un poco sobre las causas que va a tener, que va a predisponer a la obesidad. Pero, ¿qué más observamos aquí? Que no solo
vamos a tener obesidad y posiblemente nos vaya a tener problemas con nuestro aspecto, sino que nos va a tener consecuencias en nivel salud, porque puede traernos otras enfermedades. Y aquí tenemos otros padecimientos que también puede presentarse debido a la obesidad. Y pues bueno, ahora mencionaré un poco sobre la leptina. La leptina va a ser una hormona secretada por los adipocitos y va a unirse al centro del apetito. Entonces, cuando hay una concentración baja de la leptina, la grasa está elevada. ¿Por qué? Porque esta hormona va a ser secretada por los adipocitos. Entonces, eso quiere decir que va a estar elevada. Y esto nos va a producir una saciedad y pérdida del apetito. Entonces, cuando hay una concentración elevada de leptina, vamos a tener un mayor apetito y no vamos a tener tanta grasa. Pero, ¿qué sucede cuando los genes que van a controlar a la leptina se ven involucrados? Bueno, pues todo este mecanismo va a fallar y nos va a producir un mayor apetito, aunque la leptina se encuentre elevada, baja. Bueno, ¿qué otra cosa nos puede causar la obesidad? ¿O qué otra cosa lo predispone? Uno de los genes más susceptibles para padecer la obesidad que se ha descubierto es el FTO en las personas de raza blanca. Esta variante va a estar aproximadamente en el 16% de la población de raza blanca y va a conferir entre un 40 y un 70% de riesgo de padecer obesidad y sobrepeso. Ahora pasemos con la hipertensión. Esta, al igual que la obesidad, va a estar causada por diversos factores ambientales, que pueden ser la ingesta elevada de sodio, el alcohol excesivo, drogas, estrés psicosocial, etc. Pero también va a estar influida por factores genéticos, como lo es la raza, que por ejemplo la ascendencia africana tiene un poco más de susceptibilidad. Los genes implicados en los transportadores iónicos, el polimorfismo en M235T y los genes del sistema renina-angiotensina. Y va a tener una heredabilidad de un 30 a un 40%. Bueno, también tenemos otros padecimientos que van a predisponer a este padecimiento, que es la obesidad, la diabetes y los tumores en la glándula suprarrenal. Y aquí podemos observar algunos otros padecimientos que también nos pueden causar hipertensión. Y aquí vemos las modificaciones que se causan por dichos padecimientos y las consecuencias que pueden tener. Bueno, entonces, ¿cuál es una de las variantes que más se ha encontrado en la hipertensión? Es la variante M235T. Esta es una T, lo siento. Aquí va una T. Del gen de angiotensinógeno, y van a tener una predisposición de 1.6 veces de más riesgo de desarrollar la hipertensión arterial en la edad adulta. Bueno, también vamos a tener la enfermedad coronaria,
que va a estar dada por estos factores ambientales. Ya no me voy a detener tanto en decir cada uno porque si no se va a alargar aún más este video. Y tenemos también los factores genéticos, en los cuales podemos destacar el RLDL. Y va a ser el doble de posibilidad de padecer dicha enfermedad cuando se van a tener antecedentes familiares. Bueno, aquí tenemos una tablita en la que nos muestra cómo estos factores van a influir en esta enfermedad. Ahora pasaremos con la esquizofrenia, en la cual a lo mejor no hemos hablado mucho o no se escucha mucho de que los factores genéticos también tienen una predisposición. Y dentro de estos tenemos los genes relacionados con los receptores del glutamato, la disbindina y la neuroregulina. Y los factores ambientales podemos decir que son la drogodependencia, más que nada el cannabis, y algunos factores sociales como el medio urbano y una desventaja social que puede ser la pobreza. Y bueno, aquí tenemos una tablita que nos muestra la comparativa entre la prevalencia de la población en general y la prevalencia con un familiar que padezca dicho padecimiento. Ahora pasemos con el asma. Este va a tener tanto factores ambientales como genéticos y aparte va a ser causada por los padecimientos como lo es la obesidad, que ya la hemos estado mencionando bastante. En los factores genéticos los más importantes son los genes receptores de la inmunoglobulina E, los genes de la interleucina y los beta-2 adrenoreceptor. Y bueno, aquí añadí una tablita de cómo es que, de dónde se ubican estos genes de las interleucina. Ahora seguimos con la diabetes, más enfocada a la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Esta también va a estar causada por otros padecimientos, de los que destacamos la obesidad, y los factores ambientales van a ser casi los mismos que de esta misma. Solo aquí podemos incluir el parto por cesárea y los cambios en la microbiota. Y los factores genéticos podemos destacar en la diabetes mellitus tipo 1 el LOSI de HLA de clase 2, el gen de la insulina, el MHC, el CTLA4. Y en la diabetes mellitus tipo 2, el TSF7L2 y el PPAR gamma. También el gen KCNO1 y el WFS1. Y bueno, aquí tenemos una tablita en la que comparamos la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. Y pues bueno, aquí nos muestra, aquí podemos destacar en la diabetes mellitus tipo 1 que los alelos DR3 y DR4 que van a estar situados en el locus HLA-DR van a provocar una mayor susceptibilidad de producir esta enfermedad con un 15%. Bueno, ahora sí pasemos con el cáncer. Este padecimiento, esta enfermedad, va a ser muy extensa y aquí solo puse algunos de los factores ambientales que son más generales y algunos padecimientos más generales que pueden predisponer a cualquier tipo de cáncer, y en los factores genéticos me enfoqué en los más generales. Y pues bueno, de los factores genéticos tenemos que el BRCA1 y el BRCA2
van a propiciar al cáncer de mama, el gen inhibidor tumoral APC, al cáncer colorectal y la región 8q24 y gen RNACEL al cáncer de próstata. Y aquí voy a mencionar los cánceres que van a estar más comúnmente relacionados a la genética, que van a ser el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de ovario, el melanoma y el tumor de Wilms. El que estén más relacionados a la genética no significa que los factores ambientales no tengan que ver. Y aquí podemos resaltar que la prevalencia del cáncer de mama se duplica cuando hay un familiar de primer grado afectado. Y pues aquí tenemos un poco sobre las... Ay, se me fue la palabra. Bueno, sobre cómo se hereda. Y aquí podemos tener el cáncer esporádico, el cáncer hereditario, que va a ser un mismo cáncer, y el cáncer familiar, que van a ser distintos cánceres, pero van a estar dentro de una misma familia. Bueno, de mi parte, eso es todo. Aquí tenemos las bibliografías que fueron utilizadas y muchas gracias por su atención.